Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver las desigualdades cuadráticas. Este ya sería el penúltimo tema, solo nos quedarían las aplicaciones después de este tema. Bueno, comencemos. Una desigualdad cuadrática pues es como una ecuación cuadrática, excepto que el símbolo igual pues ya es uno de los símbolos de desigualdad. Por ejemplo, bueno, vamos a comenzar aquí con... a ver qué ejercicio. Bueno, los que están aquí en el libro. Vamos a ver X. Ejemplo. X al, ¿qué dice ahí? X al cuadrado menos 3X más 2. Y dice mayor o igual a 0. Entonces, como pueden ver, ya no aparece un igual, sino que un símbolo de desigualdad, que en este caso en particular tenemos mayor o igual. Entonces, lo que queremos ver es en qué lugar de la recta numérica están ubicados los números que si yo los sustituyo en lugar de la X y hago el cálculo ahí, me queda un número, como dice aquí, mayor o igual a 0. Por ejemplo, un 8. Un 8 es mayor que 0, ¿verdad? 0 también, porque dice mayor o igual a 0, entonces con 0 también. Por ejemplo, un 7, un 10, el que sea. Un número que si yo lo sustituyo aquí y hago los cálculos, me quedan números como 8, 0, 7, 10 y cualquier número que tenga signo positivo, porque los números mayores que 0 son los números positivos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están ubicados? En la recta numérica, ¿en qué intervalo están esos números? De menos infinito a más infinito, ¿a dónde están? ¿En qué lugar de esta recta numérica están ubicados esos números? Entonces, eso es lo que debemos hacer. ¿En qué lugar de la recta numérica están los números? Que si yo los sustituyo aquí, en lugar de la X, me queda una proposición verdadera. O sea, números positivos. Si tuviera este símbolo menor que, más bien estas serían falsas, ¿verdad? Miren, si tuviera el símbolo al revés, bueno, esta sí sería verdadera porque igual a 0 se puede, según esa desigualdad. Pero las demás no, miren. 8 no es menor que 0, 7 no es menor que 0, 10 no es menor que 0. Ahí para que sea verdadero tiene que ser números negativos para que sea verdadero. O sea, pues todos estos, pero negativos. Ahí sí es verdadero. Menos 8 sí es menor que 0. Menos 7 también. Menos 10 también. Números negativos. Bueno, entonces vamos a descubrir en la recta numérica dónde están ubicados esos números. Que si yo los sustituyo en esta desigualdad, me queden números positivos y ceros también. ¿Por qué positivos? Porque en nuestra desigualdad tenemos mayor que, ¿verdad? O sea que aquí me tienen que quedar positivos los números. ¿Qué números pueden lograr eso? Eso es lo que vamos a descubrir. Bueno, comencemos entonces. El primer paso es identificar los ceros, porque el cero es el punto de partida. Los ceros se encuentran como si fuera una ecuación cuadrática. Es más, ni siquiera se utiliza este símbolo, sino que se utiliza el símbolo de la ecuación, ¿verdad? Una vez para hallar esos ceros, pues podemos factorizar. En la mayoría de los casos es factorizable. Entonces, es más, se los dan incluso en algunos ejercicios y en el examen también le gusta ponerlo ya factorizado. Menos, aunque a estas alturas no es problema, ustedes pueden factorizar, pero generalmente lo dan ya factorizado.
Números que multiplicados den 2 y que sumados den menos 3 son menos 2 y menos 1, ¿verdad? Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahorita, para hallar los ceros, ya ni siquiera vamos a tomar este símbolo. Cuando separemos, ponemos el igual. Y este se va a poner, no importa si usted tiene este o este, aquí. No importa cuál tenga, en este paso donde los estamos separando, se pone igual. Porque aquí queremos saber dónde es 0. Exactamente dónde es 0 la parte del lado derecho, izquierdo. Es 0 cuando equivale 2. A ver si es cierto, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Menos 3 por 4. 3 por 2, perdón. 6 más 2. Menos 4 más 2 es menos 2. Menos 2 más 2, 0. Estoy sustituyendo aquí mentalmente ese 2, ¿verdad? Entonces, cuando x vale 2, la expresión se vuelve 0. ¿Dónde hay otro 0? Vamos a ver en el otro factor, x menos 1. X menos 1 es igual a 0, despejo. Y con 1 también. 1 positivo. A ver si es cierto aquí. 1 al cuadrado es 1. Menos 3 por 1 es menos 3. Más 2. 1 menos 3 es menos 2. Menos 2 más 2, 0. O sea que estos son los números que si yo los pongo en lugar de la x, esa expresión se vuelve 0. ¿Verdad? Esos son esos dos números. Ahora me falta hallar dónde están los números que si yo los pongo en lugar de la x me queden números positivos. Eso es lo que me faltaría por averiguar. Entonces, al igual que cuando vimos el tema de desigualdades lineales, los vamos a ubicar en la recta numérica. Solo que en las cuadráticas los vamos a poner arriba, porque en la parte de abajo ocupamos ese espacio para hacer una tabla de signos. Como pueden ver en su libro ahí, en los ejemplos, aparecen unas tablas de signos. Entonces vamos a hacer eso. Como es una recta numérica, estos números se ubican en ese orden, en el orden de la recta numérica. Primero entonces iría el 1 y después iría el 2. ¿Verdad? Ya tengo los ceros, ahora solo me faltan los otros, aquellos números que si yo los sustituyo en la X me queden números positivos para que esto sea una proposición verdadera. Bueno, el resultado puede ser el siguiente, miren. Pueden ser estos dos, o sea, de menos infinito a 1, y también el que va de 2 a más infinito, o sea, 2 intervalos, o puede ser el que esté en medio, este. O sea, pueden ser 2 intervalos o 1. Cuando son dos ceros, ¿verdad? En este caso es 1 y 2. Son dos ceros. Entonces pueden ser estos dos de los extremos, pueden ser estos dos, o puede ser este. Entonces, para saber si son los dos extremos o el de en medio, vamos a hacer nuestra tabla de signos. Entonces, ¿cómo se construye? Bueno, primero vamos a hacer unas líneas verticales justo en cada uno de los extremos. O sea, en los infinitos, aquí, aquí, un poquito más acá, y justo en los números también, justo abajito de cada número. Por eso los ubicamos arriba, ¿verdad? En los números y los infinitos. Arriba de la recta, de ese plano, de esa recta numérica. Los ubicamos arriba porque abajo necesitamos este espacio para hacer nuestra tabla. Y vamos a hacer 3 líneas horizontales un poquito más largas del lado izquierdo para tener un espacio ahí. Pero debajo de la recta numérica tiene que quedar una cuadrícula de 3 por 3. ¿Verdad? Esta zona de aquí, ¿verdad? De 3 por 3. ¿Verdad? De 3 por 3. En este espacio vamos a colocar otras cosas. Bueno, esa tabla me va a indicar a mí si la respuesta está entre los números que están desde menos infinito a 1, o sea, a ver si estos números que están aquí, por ejemplo, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 100, el menos 1.000.000, todos esos números que estén ahí, si yo los pongo en lugar de la X, me va a quedar un número positivo, ¿verdad?
y lo agarro. Si me quedan números falsos, negativos, entonces no, ¿verdad? Porque necesitan ser positivos para que sea verdadero. Porque aquí dice que tiene que ser, esto tiene que ser mayor o igual que C. Si es este otro también tiene que ser, porque o son los dos o es el de en medio. No pueden ser los dos primeros y el tercero no, o los dos últimos y el primero sí, no. O son los dos del extremo o el de en medio. Esas son las dos únicas posibilidades. Entonces, para saber si son ellos, si son ellos los intervalos, hacemos la tabla de signo. Primero, como esto, por eso es que es necesario factorizarlo, ¿verdad? Para analizar cada factor. Para usar la tabla de signo ocupamos factores. Entonces, por ejemplo, analizamos primero este. Estos dos multiplicados me dan este, ¿verdad? Entonces yo primero analizo el primero y lo pongo aquí, x menos 2. Ahora, ¿qué es lo que ponemos aquí? ¿Qué es lo que va aquí en cada uno de ellos? ¿Qué es lo que ponemos ahí? Lo que ponemos ahí es lo siguiente. Voy a borrar esto de aquí. Ya los tengo ubicados ahí, los ceros son x y 1. 1 y 2, perdón. Miren, esto es la explicación de qué es lo que vamos a hacer ahorita. O cómo es que se ponen esos signos en esa tabla de signos. Bueno, para comenzar vamos a examinar en una recta numérica normal cómo son los números antes y después del cero. El cero es el punto de partida. Los signos de los números antes del cero todos son negativos y después del cero todos son positivos. Entonces aquí en este factor primero vamos a ubicar su cero y antes del cero le ponemos los signos y después del cero también. Pero no siempre son como en la recta numérica. Depende del signo que tenga el coeficiente de la variable en su factor. En este factor que estamos analizando, la x tiene un coeficiente positivo, es 1. Entonces, para generalizar, pongámosle la letra A para representar a cualquier coeficiente positivo, x. Si x toma un valor de cualquier número y se multiplica por su coeficiente, va a mantener su signo. Por ejemplo, si x toma el valor de menos 1, si el coeficiente es positivo, va a seguir siendo positivo. Si x toma un valor negativo, va a seguir siendo negativo. Porque ese coeficiente positivo no lo va a alterar, no le va a cambiar su signo. Entonces, si la x tiene coeficiente positivo, los signos se ponen tal y como están en la recta numérica. Pero si la x tiene un coeficiente negativo, si la x toma un valor cualquiera que sea, y como el coeficiente multiplica la x, ¿verdad? Si ese coeficiente es negativo, ese valor que tome x multiplicado por el coeficiente negativo va a cambiar su signo. Si x toma un valor, por ejemplo, de 2, al multiplicarlo por ese menos, se va a volver menos 2, suponiendo que el coeficiente sea menos 1, ¿verdad? Pero lo importante es el signo, ¿verdad? El signo. Si es positivo, al multiplicarse por ese menos, se va a volver más. Menos, perdón. Y si es menos, al multiplicarlo por ese menos se va a volver más. O sea, le va a cambiar el signo. Cualquier valor que tome x, si su coeficiente es negativo, le va a cambiar su signo, ¿verdad? Entonces, si el coeficiente de la x es negativo, cualquier valor que tome x, se le va a cambiar su signo. Entonces, los negativos serán positivos y los positivos serán negativos, ¿verdad? Sería al revés de la recta numérica. Todo depende del coeficiente de la x o de la variable que usted tenga en su... Ay, perdón, aquí no. De la variable que tenga en su factor, ¿verdad? Aquí es positivo, ¿verdad? Este número no importa. Este número no importa qué signo tiene porque como él no toma valor, ¿verdad? No tiene una x acompañándolo como coeficiente. Él no es un coeficiente de ninguna variable. No toma valor. Entonces ese signo de ese número no importa. Es el signo del coeficiente de la variable. Solo se ¿Verdad? toma el signo del inicio, entonces. Es exacto, exacto. Por ejemplo, si su factor fuera 2 menos 5x, ¿verdad? O sea que la x a veces aparece así
en el segundo plano. Entonces usted se fija en el coeficiente de la X. El signo de este número no importa. El de este es el que va a importar para que usted le ponga los signos como están planteados aquí. ¿Verdad? Vamos a ver aquí esto. Entonces así se van a poner los signos. Primero se va a ubicar el 0. Primero usted va a ubicar el 0. Después se fija en el coeficiente de la X. En el número que no tiene variable, en ese no se va a fijar. Solo en el coeficiente de la X. Entonces a veces les decía al Siempre inicio. en la X, entonces. Exacto. Les decía al inicio que generalmente se lo pone incluso ya factorizado. Y es por esa razón, porque cuando nosotros factorizamos, la X siempre la ponemos de primero y a veces, y siempre positiva, incluso cuando es negativa la cambiamos para que quede positiva y usar tanteo simple. Pero la razón por la cual a veces se la dan factorizado ya, uno dice, ay, qué bueno, me la dieron ya factorizada, me están ahorrando trabajo, y es cierto, se ahorra la factorización, pero también viene implícito que le pueden poner así como para engañarlo ahí, la ponen así en segundo lugar. Y usted dice, ah, es este el que me tengo que fijar y se puede equivocar ahí. Entonces recuerde que independientemente en qué posición esté dentro del paréntesis, es el coeficiente de la X, ¿verdad? El número que no tiene variable, ese no importa, que si no tenga ni nada, ¿verdad? Casi siempre en el examen se lo ponen factorizado. Y por eso, para ponerle la X en otro lugar, o negativa también, ¿verdad? Porque cuando la X es negativa es al revés de la recta numérica. Entonces, cuando nosotros factorizamos, como les decía, casi siempre la X la ponemos positiva y de primerito. Entonces, no hay oportunidad para que el alumno ponga o le aparezca algo así y tenga que poner los signos al revés, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces, bueno, no a veces, siempre se lo dan ya factorizado, a menos que esta vez cambien, ¿verdad? Pero sería como este, va a factorizarlo, ¿verdad? Pero ahí no hay problema, no son factorizaciones complicadas, porque en realidad lo nuevo es lo que estamos haciendo ahorita. Lo de factorizar, despejar y todo eso ya lo habíamos hecho el porcentaje pasado. Bueno, entonces comencemos con este. Comencemos con este. Con Sería este. negativo. Sí. Entonces, primero, espérense. X menos 2 es el primero que vamos a analizar. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ubicar el 0. Ese es el punto de partida, el 0. ¿Dónde se hace 0 X menos 2? ¿En cuál de estos dos nos quedaba 0? Cuando X vale el que nos dio en el despeje. 2, correcto. Miren, si la X toma el valor de 2, 2 menos 2, 0. Entonces tiene el 0 desplazado aquí en 2. Aquí donde está el 0, ¿verdad? Y ahora le vamos a colocar los signos. Y para eso nos fijamos en estos, ¿verdad? Y en el coeficiente. Este tiene coeficiente positivo. Entonces los signos son como en la recta numérica. Antes del 0 negativos y después del 0 positivos. Positivo. Exacto. Lo mismo con el otro. Y lo mismo con el otro, exacto. X menos 1, ¿verdad? Ubicamos primero su 0 para nuestro punto de partida. Este se hace 0 cuando X vale 1. O sea, los ceros siempre van a estar ubicados en estos dos, ¿verdad? Respectivamente, el que es de cada quien, ¿verdad? Valga la redundancia. Bueno, entonces nos fijamos, nuevamente vuelve a ser positivo el coeficiente, entonces también es como en la recta numérica en este caso. Antes del 0, negativo, y pasando el 0, positivo. Y así como colocamos los signos en los factores, ¿verdad? Primero ubicamos Y en la sus... otra columna, ¿qué se hace? Ahorita viene la parte final que es para saber en dónde van a estar esos intervalos. Les decía que aquí lo que nosotros debemos saber, andamos buscando saber es dónde está la solución de la desigualdad. En qué intervalos están los números que si yo los sustituyo en la X, me queden números positivos, porque como aquí dice mayor o igual que 0, entonces el primer paso es hallar los ceros. Y después dónde están los números que me van a hacer positivo eso. Y los candidatos son de menos infinito a 1 junto con 2 a más infinito. Y el otro candidato es el de en medio. O sea, pueden ser o los dos de los extremos o el de en medio. No pueden ser, por ejemplo, los dos primeros y el último no. O los tres últimos y el primero no. No, ¿verdad? O son los dos de los extremos o es el de en medio. Solo son esas dos opciones cuando tenemos tres intervalos.
Y siempre tenemos 3 intervalos cuando tenemos 2 ceros, porque esos 2 ceros parten la recta en 3 pedazos. Entonces, ¿dónde están esos números? Aquí lo vamos a descubrir. Ya analizamos en qué parte de la recta numérica o cómo son los signos en esos intervalos en el primer factor. Ya los tenemos puestos. Ahora ya lo tenemos en el otro factor. Pero todo completo es lo que nos interesa, la multiplicación de los dos. Entonces, esto es lo que va en el último. En algunos libros ponen ahí toda X o solo ponen una X. A mí me gusta poner esto para saber qué es lo que se anda buscando en realidad. La multiplicación de los dos. Porque esto es lo que al final es la respuesta completa. Ahorita solo examinamos uno por separado. Pero como la multiplicación de los dos es lo que me va a arrojar al final el resultado, es lo que yo ando buscando. Entonces, multiplico el signo del primero Menos por por el menos. menos por menos, más, exacto, menos por Menos más. por más. Ujú, perfecto. Y Y el más por último más da más. da más por más da más. Entonces, si pueden ver, nos quedó donde están los números positivos, luego de sustituir aquí y hacer la multiplicación, es de menos infinito a 1 y de 2 a más infinito, o sea, este y este. O sea, serían 2 intervalos. O sea, de los que estaban en disputa, que eran los dos extremos, o el de en medio, la respuesta es de los dos extremos. Entonces, como son dos, esta sería la respuesta. Estos intervalos los vamos a poner en notación de intervalo. Esto, ¿vale? Lo sombreamos y decimos. En el libro hacen un tercer renglón y le ponen sí, no y sí, ¿verdad? Pero no es necesario. Ahí eso con que sombree ahí los que son. Ahí ya. Pero si los quiere poner, lo póngase. Bueno, Y eso es miremos, todo. sí, miremos el primer intervalo y el otro. Estos dos son. Entonces, hagamos. Como son dos, lo vamos a poner de la siguiente manera, porque son dos. De menos infinito. Ah, perdón, disculpen. El conjunto de solución son estos son los positivos, pero también son los ceros, porque dice mayor o igual a cero. Entonces los ceros los rellenamos, porque los ceros también van, porque dice mayor o igual a cero. Entonces los ceros los rellenamos. Si hubiera tenido la desigualdad así, los ceros van sin relleno y se iría abierto. Entonces, de menos infinito a 1, cerrado en 1. Recuerden que en los infinitos siempre va abierto. Ahora, no puede ir corrido porque está esta franja que separa los dos, ¿verdad? Entonces tenemos que poner los dos separados. Pero a la vez, como los dos forman la solución, los dos van unidos. Para saber eso, le ponemos una U, que significa unión en los conjuntos, ¿verdad? Y el otro que va de 2, tal y como está en ese orden, de 2 a más infinito. Y ahí está, esta sería la respuesta, ¿verdad? Esta sería la respuesta. Y solo quiero una cosa antes de hacer otros más, es lo siguiente, miren. Bueno, también con el factorizado se puede. ¿Cómo era? X menos 2, X menos 1. Ambos son lo mismo, lo que en uno aparece factorizado, pero es lo mismo, ¿verdad? Cualquier número de X que usted sustituye ahí, da lo mismo si lo sustituye aquí o si lo sustituye allá. Le da el mismo resultado. Entonces, mire, hagamos una prueba. Miremos a ver si esto es cierto. Escojamos un número que se encuentre desde menos infinito hasta 1. En la recta numérica, aquí está el 1, ¿verdad? ¿Cuál estaría aquí a la izquierda entero? 0, menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito, o desde menos infinito, mejor dicho, hasta 1. 1. Llega desde aquí hasta acá. El primer intervalo va desde aquí hasta acá. Entonces, elijamos cualquier número de estos para hacer una prueba. Menos 2. Menos 2, ok. Entonces, menos 2 va a representar a todos los números que están desde menos infinito hasta 1. 1 no, porque sé que con 1 me va a dar 0. Es los que están antes del 1, cualquiera de ellos. El 0, el menos 1, el menos 2. Entonces tomamos a menos 2. Menos 2 lo puedo sustituir en aquí o acá. Lo voy a sustituir en que ya está factorizada. Menos 2,
y menos 2 menos 1. En lugar de la X pongo a menos 2 como valor prueba para ver si es cierto esto. Entonces en el primero me queda menos 4 y en el otro le queda menos 3. Multiplico los dos y me da positivo 12. 12 es mayor o igual que 0. Es mayor que 0, entonces sí es verdadero. Da verdadero ya sea que si sea mayor o si es 0. Y es mayor, así que es verdadero. Pero Ahora, esta parte es obligatorio hacerla. no, esta parte solo es para verificar y ver qué es lo que nos arroja esa tabla. Ese menos 2 que usamos es un número que está en este intervalo. Pudo haber sido 0, pudo haber sido menos 1, pudo haber sido menos 10, menos 1000, cualquiera que esté en ese intervalo. Lo que va a cambiar es que no le va a quedar 12, pero le va a quedar otro número positivo, ¿verdad? Ahora bien, miren con menos 2, ¿qué pasó? En la tabla me decía que si yo agarraba un número que está en ese intervalo, en el primer factor el número me iba a quedar negativo. Y miren, sí quedó negativo. En el segundo factor dice esa tabla que cualquier número que hubiera agarrado aquí, que es el mismo que usamos allá, me va a quedar negativo. Y miren, sí me quedó negativo. Y la multiplicación de los dos me arroja un número positivo. Eso es lo que me decía la tabla, entonces está bien, es verdadero. Elijamos un número que esté entre 1 y 2. Ahí, según la tabla, me va a tener que arrojar un número negativo al final. Como no tenemos enteros, entre 1 y 2 no hay enteros, elijamos uno a la mitad, 1.5. Puede ser 1.3, 1.9, cualquiera que esté ahí. Vamos a ver 1.5 menos 2 y 1.5 menos 1. 1.5 menos 2 es menos ¿cuánto? Menos 0.5, 5. ¿verdad? Y en el otro 1.5 menos 1, 0.5. 0.5. Y la multiplicación de los dos, 0.25 negativo. ajá, muy bien. Entonces miren lo que me decía la tabla, que si yo elegía cualquier número que esté ubicado aquí, entre 1 y 2, y lo sustituyo aquí, me va a quedar en el primer factor un número negativo. Miren, si quedó un número negativo. En el segundo factor un número positivo. Miren, quedó positivo. Y dando como resultado el producto un número negativo. Por eso ahí está descartado. Y ese 0.5 representa a todos los que están ahí. Si hubiera elegido a 1.01, 1.3, 1.7, 1.9, cualquiera, le hubiera quedado un número negativo. Negativo aquí, positivo acá y hay negativo al final. Y en el otro pueden elegir cualquier valor, por ejemplo, de 2 a más infinito, pues pueden elegir a 3. El más cercano es 3, ¿verdad? 3 menos 2 es 1. 3 menos 1 es 2. 1 por 2, 2 positivo. ¿Verdad? Y positivos los dos. ¿Verdad? Bueno, entonces solo era como para que miraran lo que nos arrojaba la tabla, porque era así y todo. ¿Verdad? ¿Cuántos ejercicios de esto vendrán en el examen? Bueno, de este solo ponen uno. Y el de la aplicación. En la aplicación hay que hacer de esto. Bueno, ¿qué otro quieren? Elijan uno que esté factorizado y con alguna X negativa. Aquí como les gusta ponerla en el examen. O sea, que ya vengan los factorcitos, que ya está el 0 del otro El lado. 7. El número 6. Vamos a ver. Chica, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos finalizando el libro. El 7 ya está factorizado, muy buena elección. El 6 habría que factorizarlo ahí. Ahí utilizarían tanteo especial. Solo que quítenle el menos 1, sáquenlo como factor común, lo mandan a dividirse con el 0 a morir. Pero recuerden que cuando un número negativo pasa al otro lado, le tienen que invertir la desigualdad.
Pero aquí no va a pasar eso porque ya lo dan factorizado. Así como a este le gusta ponerlos en el examen. Así que ya vengan factorizados para que ellos le pongan la X negativa. Y le pongan números así como esto. Bueno, menor que 0. Menor que 0. Entonces pregunta, al final, ¿los ceros los vamos a rellenar? No. No. Al Y final, va ¿qué sin el relleno, ¿verdad? va sin el relleno, correcto. Y al final, ¿qué signos vamos a tomar en el último renglón? ¿Los positivos o los negativos? Negativo. Los Los positivos. Bueno. mire, ¿qué dice aquí? Menor. Esto tiene que ser para que sea verdadero. Una vez que sustituya los números en la X y haga los cálculos, las multiplicaciones y todo, tiene que quedarle un número para que sea verdadero, un número negativo, porque los negativos son los que son menores que 0. ¿Verdad? Recuerda que entonces si le queda menor que 0, va a elegir los menos. Y si tiene mayor que 0, va a elegir los más. En este caso tenemos el menos. Y si tiene el igual, va con los ceros rellenos, ¿verdad? Y con los intervalos cerrados, donde van los números, ¿verdad? Los infinitos siempre va abierto, ¿verdad? Y si tiene así, sin la doble rayita, va con los ceros sin relleno y con los corchetitos hacia afuera. Y en ese caso ahí sí serían todos, porque los números y los infinitos que ellos siempre van. Bueno, aquí sería cerrado, pero solo donde van los números, ¿verdad? Recuerden que los infinitos siempre van abiertos. Bueno, entonces comencemos. Comencemos. Como ya está factorizado, solo ahorita necesitamos ver los números que van en la recta numérica. Lo vamos a hallar con el despeje. Recuerden que en el despeje no va el símbolo de la desigualdad, sino que va el igual. Va el igual. Entonces, miren, menos 2x más 3 igual a Siempre 0. va el igual entonces. Sí, siempre va el igual. En esta parte donde estamos encontrando los ceros, los que van aquí, ahí ya no ponemos este símbolo, sino que ponemos el igual. Porque queremos saber dónde es igual a 0 para el punto de partida. Aunque no los tomemos, ¿verdad? Porque aunque no los tomemos no importa porque el 0 es el punto de partida para los signos. Entonces tenemos que saber dónde está ubicado el 0. Aunque no vaya incluido, lo que va a pasar es que no lo vamos a tomar en la solución con los corchetitos hacia afuera. Pero de que va, tiene que ir. ¿Verdad? Bueno, es como el de las ecuaciones lineales, ¿verdad? Las desigualdades lineales, perdón, que cuando iba con el 0 sin relleno, era que no iba incluido ese número, solo era punto de partida, pero no era punto solución. Entonces, conjunto solución, perdón. Miren, aquí yo voy a despejar así, ¿eh? Como me gusta que lo positivo, ¿verdad? Si paso todo allá, va a quedar negativo el 3, el menos 2 a dividir con el menos entre menos da más. Entonces, para ahorrarme todo eso de los signos, mejor paso la X y después el 2 a dividir. Y así no me complico tanto con los menos. ¿Verdad? La X puede quedar del otro lado en el despeje. Pero si no, no importa. Usted lo hace normal, ¿verdad? Bueno, no normal, ¿verdad? Sino que como es acostumbrado, que de izquierda a derecha. Mire, el 3 pasa a restar y después el menos 2 a dividir con todo y su signo. Después menos entre menos da más. Y lo mismo, positivo 3 medios. Pero yo le recomiendo que si la X es negativa, ahí, ¿verdad? Puede hacer ese despeje y dejándola aquí del otro lado para ahorrarse estar ahí con ese montón de signos negativos. Al final da lo mismo. Igual acá, ¿verdad? Cuando conviene, dejamos la X del lado derecho. Aquí también me conviene, miren, en vez de pasar el 4 a restar, mejor paso el 3X a sumar. Y ahora el 3 lo voy a desprender de la X, está multiplicando y va a pasar a dividir. Esta es otra manera que le gusta, por eso es que le gusta poner también ya factorizado, porque como aquí se deben poner en el orden de la recta numérica, lo más difícil de colocar es si los dos son fraccionarios y con el mismo signo. Porque si uno fuera negativo, ya se sabe que el negativo va antes y el positivo después. Pero si los dos son fraccionarios y con el mismo signo, entonces a veces uno dice, uy, ¿cuál va primero? ¿Cuál es el menor? Porque hay que ponerlo en el orden de la recta. Entonces, si cuesta mucho verlo así a simple vista, puede utilizar su forma decimal para verlo mejor. Menos 3 medios, ¿cuánto es en decimales? 3 entre 2,
Ahí en la calculadora. 1.5. 1.5, muy bien. Y así vamos a ver mejor quién es mayor. ¿Y el otro? 4 entre 3. 1.3333. 3. Entonces, dejémoslo redondeado a 3. Entonces, ¿cuál es el menor? Miren, por poquito, miren, uno es mayor que el otro. Este es el menor, ¿verdad? Entonces este va primero. 4/3 va primero. Esto es importante, ¿verdad? Y esto es como lo más complicado que lo pueden poner, los dos fraccionarios con el mismo signo. Si los dos son enteros, es bien fácil saber quién es el menor. Si uno es negativo y uno es positivo, todavía más, porque el negativo siempre va a ser el menor. Pero si los dos son fraccionarios con el mismo signo, es lo más complicado para ver. Pero dividan el numerador entre el denominador y en decimales es más fácil ver. Bueno, hay un micrófono encendido ahí para que lo apaguen, ¿verdad? Porque está escuchando unas cosas. Bueno, entonces hagamos la tabla. Antes de hacer la tabla, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Estuvo buena esta lección de este ejercicio porque esos decimales así son como lo más complicado de la parte de colocarlos en la recta numérica. Que sean fraccionarios y con el mismo signo. Y fraccionarios, miren, casi cerquita, o sea, son casi, ¿verdad? Aquí no conviene hacer lo del valor prueba porque, bueno, sí sería 1. ¿Qué sería? 1.4 va entre los dos, pero no, para eso hacemos la tabla. Lo del verificar y todo, lo fue para que ustedes vieran que así es y que lo verificamos. Pero incluso ese es otro método diferente. En vez de la tabla se ponen valores prueba y ahí usted mira si es verdadero o falso y lo va descartando por veracidad o falsedad. Ese es otro método que también es válido. Es más, me gusta más ese, pero en la programación dije que hay que enseñar este. Entonces, el que vamos a enseñar. Bueno, entonces comencemos con el primer factor, con este. Ay, perdón. Ay, porrate vos. Ahí está. Con el primero, con este. Menos 2x más 3. Perdón, va sin eje 0. Perdón, se confunden. Este primerito, este. Ubiquemos su 0. Su 0 está en 3 medios. Entonces en 3 medios pongo el 0 sin relleno. ¿Y cómo es el coeficiente de la x? Negativo. Negativo. Entonces es al Positivo, revés de la entonces. recta numérica. Positivos antes y justo después del negativo. 0, negativo. Vamos a ver el otro, a ver si nos alcanza el minuto. Menos 3x más 4. Este se hace 0 en 4/3. Debajo del 4/3 le ponemos su 0. Y miren, también es negativo el coeficiente de la x. Es positivo. Exacto, y después del 0 negativo. Y ahora todo. Una vez que maneje que al final es la multiplicación de los dos, para no escribir tanto puede poner solo una x, que es lo que ponen en el libro ahí. Pero, como les decía, a mí me gusta ponerlo para ejemplificar ahí. Mucha caja no puedo escribir ya. Ahí. Ahora, ¿dónde está la respuesta? Más, menos, más. ¿Dónde está la respuesta aquí? En el menos. En menos, ¿verdad? Entonces aquí solo hay un intervalo, no hay dos como en el anterior.